Cuando Dios pelea por nosotros, podemos vivir confiados. Dios le bendiga, bienvenidos a este momento donde estamos compartiendo la palabra de Dios cada semana. Qué gusto el poderme dirigir a ustedes en esta oportunidad. Estamos continuando en esta serie que iniciamos la semana anterior, que tiene que ver con la posesión de la herencia. Es la segunda parte y estaremos con el título, el tema Dios pelea por su pueblo. Y estaremos leyendo la Biblia allá en Josué capítulo 10, versículo 42, de la Reina Valera, que nos dice de la siguiente manera: todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Josué 10, 42. Antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, le voy a invitar a que lo haga, por favor. Hágale clic al icono de suscribirse, también hágale clic a la campanita para que usted pueda recibir notificaciones en cada ocasión que estemos compartiendo algún video, ya sea grabado o en vivo también. Y también en la página de Facebook, para que le ponga ahí me gusta o seguir, no sé cómo aparezca ahí, para que también usted pueda recibir notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo a través de la plataforma del Facebook también. A manera de introducción, sabe que 5 reyes de la tierra de Canaán se unieron para pelear contra la ciudad de Gabaón. Si usted recordará la semana pasada, los de Gabaón habían engañado a Josué, a Israel, y les habían hecho pensar que venían de tierras lejanas, que no eran de la tierra de Canaán, para que no los conquistasen. Y Israel y Josué fueron engañados. Bueno, 5 reyes de la tierra de Canaán, cuando se enteran de que los de Gabaón habían hecho este pacto con Josué, con Israel, se molestan, se ponen enojados porque Gabaón había hecho esto. Y lo que hacen es que estos 5 reyes se unen para luchar en contra de Gabaón, porque estos habían hecho el pacto con Israel. Y cuando los de Gabaón se vieron rodeados por esos reyes, pidieron apoyo a Josué y a Israel para que los defendiesen. Y Josué ahora sí consulta a Dios. No quiso cometer el mismo error. Quería estar seguro que lo que hiciese ahora fuese dirigido por Dios. Ya no quería cometer el mismo error Josué. Y en esta ocasión Dios aprueba que Israel se una a los de Gabaón en su defensa. Y quisiera que veamos el día de hoy el desarrollo de esta batalla y cómo es que Dios dirige a Israel en esta nueva etapa de la conquista en la tierra de Canaán. El primer aspecto en sus notas es el número 1, una llamada de auxilio. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 6, dice: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos. Este fue el clamor del pueblo de Gabaón hacia Israel, hacia Josué. Créame que la situación era muy desesperante para los de Gabaón. Ellos piden auxilio a Josué y a sus ejércitos para hacerle frente a los reyes que se habían confabulado en su contra. Y Josué era un hombre de palabra y no abandonaría a sus aliados, sino que saldría en su auxilio. Y obviamente, como hemos dicho, Josué había consultado a Dios y se le había autorizado el salir en su ayuda. Dice la palabra de Dios que Josué subió a Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Ahí en el versículo 7 lo leemos. Y la ruta para llegar a donde se encontraban esos reyes enemigos, créame, era una distancia considerable a pie, era una de aproximadamente 35 kilómetros. Y Josué emprende su viaje al caer la tarde y antes del amanecer del día siguiente llegó al encuentro de ellos, de todos estos 5 reyes, y no era un terreno fácil de transitar. Habían montañas y era un viaje de subida. Sin embargo, el esfuerzo, como veremos más adelante, valdría la pena. Y escuche bien, no siempre el obedecer a Dios será algo sencillo.
pero créame que siempre será mejor estar del lado de Dios. Y lo importante aquí es que debemos entender de que Josué estaba obedeciendo ahora a Dios. Josué estaba seguro de que Dios estaría con él, que Dios estaba de acuerdo con la defensa de Gabaón. Y es importante entender este aspecto, de que cuando obedecemos a Dios, cuando sabemos que estamos en su voluntad, sí van a haber situaciones difíciles, sí van a haber caminos de subida, sí van a haber caminos escabrosos, pero es bueno saber que a pesar de todo lo que podamos estar enfrentando, Dios está con nosotros, de que Dios va guiándonos. Y eso es lo que nos debe motivar a que, sin importar dónde nos encontremos, si estemos en medio de alguna pandemia como lo estamos el día de hoy, podemos estar seguros de que la presencia de Dios continúa con nosotros. El segundo aspecto en sus notas es que Dios escucha a Josué. Sabe que el Señor ayudó a Josué de 3 maneras y quiero que rápidamente veamos esto. En primer lugar, llenó de pánico a los enemigos, quienes fueron heridos por los israelitas. Muchos amorreos murieron a mano del pueblo de Dios, dice el versículo 10. En segundo lugar, Dios envió una lluvia de granizo que mató a muchos más soldados de la confederación enemiga. El Señor les dio una victoria aplastante. Dice la palabra de Dios que Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos, hasta Aseca, y murieron. Y es bien interesante que dice, y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Según esto el versículo 11, la segunda parte. Es decir, finalmente Dios escucha la voz de Josué, quien con fe tiene una petición increíble. Después de esto, estamos viendo 3 formas en las que Dios interviene. Dios envía granizo, pero finalmente nos damos cuenta que Dios escucha la voz de Josué porque Josué tenía una petición algo interesante. Dice la palabra de Dios que Josué con fe ordena de una forma increíble al sol y a la luna que se detengan. Y dice ahí en el versículo 12, dice, sol, detente en Gabaón. Es decir, queremos que haya luz en Gabaón, no te me vayas a mover de ahí, sol. Dice, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y eso es algo increíble, ¿no? Y durante la batalla, el sol se detuvo en medio del cielo hasta que Israel obtuvo la victoria aquel día. Y obviamente los acontecimientos que estamos leyendo el día de hoy, como Josué lo está apreciando, quizás científicamente no sean lo apropiado, porque entendemos de que el sol no gira, el sol, mejor dicho, ahí está. Nosotros como tierra somos los que nos detenemos, o somos los que vamos rodeando el sol. Pero en este caso, Josué no tomó ninguna clase de astronomía para ver cómo iba a ser la oración. No, desde la perspectiva de Josué dijo, ¿sabes qué, sol? Te me detienes ahí. Y quizá algún profesor de ciencia, bueno, es que el sol no se mueve. Bueno, Dios entendió. Dios entendió qué era lo que Josué estaba pidiendo. Y eso a mí me alienta mucho, porque van a haber ocasiones en que no sabremos cómo pedir a Dios. No vamos a tener todas las herramientas o todo el conocimiento para poder decirle a Dios, haz esto. Pero ¿sabe qué? Dios entiende. Dios conoce mi necesidad. Quizá Dios le dice a Josué, está bien, no es así como tú quieres, pero está bien, yo te lo detengo el sol. y el sol se detuvo. Es decir, la tierra dejó de girar y de alguna forma esto se cumplió tal y como Josué lo estaba esperando. Y sea como haya sido aquello, sabemos que para nuestro Dios no hay nada imposible. Y créame que no sabremos pedir en algunas ocasiones, pero Dios conoce la situación y sabe qué es lo mejor para que podamos obtener la victoria. El tercer aspecto en sus notas y finalmente es el resultado o resultados de la protección divina. Sabe que en este relato vemos también 3 maneras en las que Dios protege a su pueblo. En primer lugar, Dios nos anima y nos da valor.
Dios le dice a Josué, no tengas temor de ellos, ahí en el versículo 8. Es decir, es fácil perder el valor cuando los enemigos quieren destruirnos. Este momento fue clave para que Josué cobrara ánimo y se atreviera a enfrentar a 5 ejércitos. Fíjese bien, a la vez. Y solo Dios puede otorgar este tipo de valor sobrehumano. Y porque esto no es cualquier cosa. Enfrentar a 5 ejércitos a la vez no es cualquier cosa. Pero como Dios le había dicho, no tengas miedo, Josué, yo estoy contigo. Y Josué se avienta. No solamente eso, sino que en segundo lugar, Dios asegura la victoria sobre las dificultades. Dios le dice a Josué, dice, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Ahí en el versículo 8, en la segunda parte, dice esto, nadie te va a poder hacer frente, tú vas a prevalecer, tú los vas a vencer. Sabe que como creyentes debemos empezar a confiar más en Dios. No era fácil para Josué hacerle frente a estos ejércitos, pero decidió creerle a Dios. Y créame que el Señor no lo dejó avergonzado. Y en tercer lugar, Dios confunde a sus enemigos. Dice ahí en el versículo 10, la primera parte dice, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel. Es decir, Él metió miedo a estos ejércitos. El ánimo de los enemigos de Israel se desplomó. Los enemigos fueron abatidos por el poder divino. Dios los hirió, dice también ahí, los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y créame que Dios les envía un granizo que los hirió hasta morir. Y de alguna forma aquello resultó como Dios había dicho. Nadie podrá prevalecer en contra tuya. Dios lo prometió. Y así fue. ¿Por qué? Porque Dios cumple lo que promete. A manera de conclusión, sabe que es muy necesario depositar nuestra confianza en Jehová en medio de cualquier prueba. Nuestra confianza en Dios será nuestro mayor recurso en medio de cualquier crisis. Dios está presto para atender el llamado de auxilio de su pueblo. Dios está más que listo. Dios está más que preparado. Él solamente está esperando de que usted y yo caminemos, que usted y yo nos atrevamos a caminar, nos atrevamos a enfrentar quizá esos miedos, esos temores, aquello que lo está deteniendo, que nos detiene, y que podamos decir, Señor, en tu nombre, como decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Créame, es en esa paz en la que usted y yo podemos caminar, es en esa confianza en la que usted y yo podemos caminar hacia adelante, avanzar, crecer, aún en medio de cualquier situación. Y a manera de conversar ahí en su grupo familiar, yo pregunto, ¿cómo debemos vivir sabiendo que Dios está listo para ayudarnos? ¿Cómo es que usted y yo debemos vivir sabiendo de que Dios está presto para salir a nuestro encuentro y ayudarnos y hacerle frente y prevalecer ante cualquier situación? ¿Cuál debe de ser nuestra manera de vivir? Para que lo podamos conversar ahí tantito en el grupo familiar. Oremos. Padre, quiero darte gracias, Señor, por tu palabra, porque una y otra vez nos damos cuenta en ella, Señor, que tú peleas por nosotros, de que podemos vivir confiados, que podemos, señores, hacerle frente a cualquier situación, porque tú has prometido, Señor, estar con nosotros en todo momento. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias por permitirnos entrar a su hogar, ahí donde usted se encuentra. Gracias por su confianza. Y le invito para que pueda compartir, por favor, este video. Compártalo a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, Messenger, en fin, cualquier medio que usted utilice. Compártalos con sus familiares en Estados Unidos, donde quiera que ellos se encuentren. Créame, será de mucha bendición para ellos. Dios les bendiga, les amamos y adelante en los propósitos eternos de Dios. Dios les bendiga.